Capítulo 36. Según la ley proclamada por Felipe II, las ejecuciones requerían el permiso del rey. Pero como el poder real de Felipe II aún no era tan fuerte, era solo un contenido vacío. Las historias de Juan II de Aragón y García Álvarez de Toledo de Sevilla siendo castigados por matar a sus esposas por sospechar adulterio eran ficción sin evidencia histórica alguna. Ambos personajes habían muerto antes de que Felipe II naciera, y en esa época el poder real era aún más débil que en tiempos de Felipe II, así que era imposible dar castigos, mucho menos ejecutar, por tales razones. Era simplemente el contenido de obras trágicas españolas escritas durante el siglo de oro español de finales del siglo XVI a principios del XVII. Si realmente hubiera sido así, habría estallado una guerra civil a gran escala. Por supuesto, hubo algunas veces después en que se ejecutó públicamente a nobles de rango conde o superior, pero fue posible con el consentimiento y apoyo de otros nobles. Los castigos que Felipe II podía imponer a los grandes nobles sin el consentimiento o apoyo de otros nobles tenían límites. Como ejemplo, don Pedro, el hijo mayor de la familia Alba que patrocinaba a Rubén, celebró una boda secreta sin pedir permiso a Felipe II. Según los estándares modernos, uno se preguntaría si sería un problema, pero esta era una época en que el matrimonio cambiaba a los dueños de países o territorios. De hecho, Carlos V, padre de Felipe II, se benefició de esa manera al convertirse en monarca de numerosos territorios como España, el Sacro Imperio Romano, los reinos de Nápoles y Sicilia, el Ducado de Milán, los Países Bajos, etc. Por eso, cuando un noble se casaba sin permiso del rey, se consideraba un desafío serio al poder real. Sin embargo, incluso después de cometer tal gran crimen, solo recibió 2 años de destitución de cargos públicos y arresto domiciliario. Incluso ahora había regresado como comandante de las fuerzas de represión de la rebelión holandesa junto con el duque Alba. Es decir, una vez que el vizconde tomó la decisión de ejecución, no había posibilidad de que se revocara. Erenfrida, que intuyó su destino, más bien adoptó una expresión calmada. Pero los dos alquimistas de mediana edad estaban en pánico. Ese señor vizconde. Y yo no sé nada. Solo hice lo que me ordenó el señor Erenfrida. Y yo también. Realmente no sabía nada. Sabía que habían estado juntos por más de 10 años, pero cuando la situación se complicó, abandonaron a Erenfrida sin la menor vacilación. Como dice el dicho, los de la misma calaña se juntan. No por eso sintió compasión. Erenfrida también había vendido a Arpe para salvarse. No solo eso, sino que si los salvaba imprudentemente por lástima, podrían asfixiar su propio cuello. Por cierto, estos idiotas no saben que no saber que había un problema también es un crimen grave. La razón por la que los plebeyos recibían el favor de los nobles era por su habilidad. Pero no saber que había un problema era admitir por sí mismo que su habilidad era insuficiente. Malversar dinero también era un crimen grave, pero fingir tener habilidad cuando no la tenían era un crimen grave de engañar a los nobles. Como era de esperar, el vizconde gritó. ¿Por qué crees que traté bien a ustedes, plebeyos, y les di dinero? Tipos que no saben ni un solo problema actuando como alquimistas. Es repugnante verlos, llévenlos a todos. El trío de Erenfrida se quedó mudo y fue llevado por los soldados. Cuando desaparecieron los causantes de la ira, el vizconde le habló a Rubén con tono calmado. Si no fuera por ti, ¿hasta cuándo me habrían estado engañando esos bastardos? Solo de pensarlo me tiembla de rabia. Como prometí, te daré una gran recompensa. Si tienes algo que desees, dímelo. Había muchas cosas que quería, como la residencia de Erenfrida, la compañía Arpe, etc. Pero no tenía intención de recibirlas como recompensa del vizconde. Eso era, en todo caso, botín de guerra de Rubén. Antes de recibir la recompensa, tengo algo que decirle. ¿Qué? Como el señor Erenfrida ya no puede. El vizconde cortó las palabras de Rubén y dijo. Erenfrida es un criminal. Había sido cuidadoso por si quedaban sentimientos del pasado, pero parecía estar muy enojado. Lo siento. Si Erenfrida ya no puede suministrar pólvora, inmediatamente faltará pólvora en Vigo. Así parece. Por eso quiero pedirte un favor. Aparte de la recompensa por este logro, te apoyaré con lo que necesites para la fabricación de pólvora. Las palabras que Rubén quería salieron de la boca del vizconde. Gracias. Entonces, sin importar la falta de tacto, se lo diré.
Pronto, de la boca de Rubén fluyeron las demandas que había preparado de antemano. Primero necesito un laboratorio muy grande para fabricar pólvora. Y me gustaría tener mi propio barco para conseguir materiales de pólvora. El vizconde de Oca no era alguien que no entendiera lo que Rubén estaba diciendo. Jaja, casualmente hay algo apropiado preparado. Bien. Te daré la residencia de Erenfrida y la compañía Arpe. Como no era dinero del vizconde el que se gastaba, se las entregó sin reservas. Los bienes de los criminales podían ser confiscados sin más. Con esto obtuvo no solo la tienda de la compañía Arpe en Vigo, sino también las de las ciudades portuarias de La Coruña y Ferrol. Por supuesto, como La Coruña y Ferrol no eran territorio del vizconde de Oca, se necesitaban algunos procedimientos adicionales, pero no sería un gran problema. Gracias, señor vizconde. En cuanto a la compañía, haré los arreglos para que sea posible comprar materiales para Vigo. Ten en cuenta que para el comercio también necesitas permiso del gremio comercial. El comercio también tenía gremios como la panadería, así que se necesitaba doble permiso. Aunque tenía conexiones en el gremio comercial, no eran personalidades con influencia absoluta como Amand. Pero no era particularmente un problema. El gremio comercial, a diferencia de otros artesanos, se resuelve con dinero. Como eran personas cuya prioridad era el beneficio, no sería difícil persuadirlos. Gracias, señor vizconde. Y como necesito expandir la escala, necesito más mano de obra. ¿Puedo traer trabajadores o esclavos por separado? Hazlo. Por cierto, esto es necesario para la fabricación de pólvora y no es la recompensa que te doy. Dime qué quieres recibir como recompensa. Me gustaría que escribiera un contrato para que mis barcos puedan usar Vigo como puerto de atraque. Esta era la verdadera razón por la que Rubén permanecía en Vigo a pesar de pasar por tales molestias. Mientras suministres pólvora, naturalmente podrás usar el puerto. ¿Por qué quieres eso específicamente como recompensa? Juré continuar el testamento de mi padre creando una compañía comercial y, además, difundir la palabra del Señor en el Nuevo Mundo. Entonces necesitaré un puerto para atracar en la península. No era una petición difícil, pero había un problema. Si te vas al Nuevo Mundo, ¿qué pasa con la fabricación de pólvora? Quiero proporcionarla hasta el período en que pueda usar el puerto de Vigo como atracadero. ¿Así? Entonces sería bueno hacer el contrato por 50 años. Bien, cayó en la trampa. Para mí, mientras más largo sea el período del contrato, mejor. Ahora los únicos barcos de Rubén eran las dos carracas de la compañía Arpe. Pero si expandía su poder, serían decenas de barcos entre mercantes y armados. Para entonces, no podría contratar solo con el suministro de pólvora negra. Por supuesto, si fueran pocos barcos armados, se alegraría por la defensa del puerto. Pero si fueran decenas de barcos armados, solo los soldados en los barcos serían miles. No había noble que se alegraría de que tal ejército masivo entrara y saliera libremente de su territorio. Bien. Si puedo proporcionar pólvora durante 50 años para Vigo, mi hogar y lugar lleno de recuerdos con mi padre, solo eso sería un honor. Bien. Tendré el contrato listo pronto. Me gustaría hablar un poco más, pero tengo que interrogar a los criminales, así que regresa y descansa por hoy. Rubén saludó al vizconde y salió del salón de banquetes. Fu. Lo logré. Obtener la residencia y los barcos fue bueno, pero lo más satisfactorio fue poder usar el puerto de Vigo durante 50 años. El uso del puerto no era algo que se pudiera obtener simplemente con dinero. Al salir de la puerta principal del castillo del vizconde, Demba lo saludó. Buen trabajo, amo. ¿No pasó nada? El señor Caldos dijo que si el amo salía, quería invitarlo a cenar y que por favor viniera. Entonces debo ir. Rubén tenía muchas cosas que pedirle a Caldos también. La casa de Caldos tenía un ambiente muy festivo. El dueño de casa Caldos, junto con Weger y Verdín, estaban riendo a carcajadas y brindando como si la casa fuera a colapsar. Tíos, llegué. Caldos corrió hacia Rubén tan pronto como lo vio y le expresó su gratitud. Rubén. Realmente gracias. Todo es gracias a ti. Ey, no todo. Incluso con la pólvora que hice, si el cañón hubiera sido defectuoso, habría explotado. Pero debe cumplir su promesa, ¿verdad? Por supuesto. Si hay algo que quieras hacer, solo dímelo. También les enseñaré técnicas a los esclavos.
Weger, que ya conocía la situación, dijo. Ese tipo Caldos tiene mejor habilidad de lo que pensaba. Exprímelo hasta los huesos. Jaja, esa era mi intención cuando se lo pedí. Sabía que sería así. Primero comamos. No es fácil ver a ese tacaño pagando, come lo más que puedas. Rubén se sentó y le entregó a Caldos los planos que había dibujado de antemano. Es algo que quiero hacer. Veamos, ¿eh? ¿Un mosquete? Sí. Es un mosquete de tipo pedernal que diseñé. Es un método mucho más avanzado que el mosquete de rueda. Me da pena decir esto desde el principio, pero no tengo mucho conocimiento sobre mosquetes. Podría hacer mosquetes de mecha, pero los mosquetes de rueda eran extremadamente difíciles de hacer. Y si era un método más avanzado que eso, naturalmente pensó que sería más complejo. Será mucho más simple que el mosquete de rueda. Aunque será más complejo que el mosquete de mecha, definitivamente podrá hacerlo. Ante las palabras de Rubén, Caldos examinó los planos cuidadosamente. Increíble. ¿Cómo se te ocurrió esto? Con esto parece que definitivamente puedo hacerlo. Para que funcionara el mosquete de rueda, había que dar cuerda al resorte principal. Como un reloj. Cada parte era difícil de hacer y la estructura también requería un diseño muy preciso. Pero el mosquete de pedernal de los planos era de la forma que creaba chispas golpeando pedernal. ¿Verdad? Por cierto, ¿cómo se te ocurrió esto? Pensándolo bien, no hay necesidad de crear chispas girando con dificultad, ¿verdad? Solo necesitas crear chispas de alguna manera e encender la pólvora. El mosquete de pedernal era un mosquete que se podía hacer con solo un cambio de perspectiva más que tecnología avanzada. Por eso en la historia original también se hizo en Francia a principios del siglo XVII, no muy lejos de ahora. Pensé un poco. En fin, ¿puede hacerlo? Por ahora solo necesito hacer una pequeña cantidad para demostración. Tendré que pasar por algunos ensayos y errores, pero parece completamente posible. Entonces lo siguiente son los cañones. ¿Cañones? ¿Los ordenó el señor vizconde? No, es algo que le pido por separado. También traje los planos. Caldos examinó los planos con expectativa de qué tipo de cañón especial estaría dibujado esta vez. Pero eran planos de un cañón pequeño común con el cañón un poco largo. ¿Es una culverín? El cañón es un poco largo para eso. Te haré un cañón mediano en lugar de un cañón pequeño. Aunque un cañón grande sería difícil por tiempo, definitivamente puedo hacer un cañón mediano. Los cañones medianos requerían mucho más trabajo, pero para Rubén pensaba hacerlo incluso reduciendo horas de sueño. No. Lo que necesito es un cañón pequeño. En cambio, haga todos los cañones exactamente como los planos. La España de esta época se empeñaba en cañones medianos y grandes más que en cañones pequeños. Esto era porque como la precisión de los cañones era muy baja, querían poder de fuego que pudiera hundir un barco con un solo impacto. Si solo la precisión fuera alta, los cañones pequeños con el alcance más largo serían mejores. Solo hay que acertar varios disparos desde lejos para hundir. Si las condiciones como la longitud del cañón eran iguales, los cañones pequeños con proyectiles más ligeros tenían el alcance más largo. Era el cañón perfecto para Rubén, que no tenía intención de hacer combate cuerpo a cuerpo como el método de esta época. Solo necesitaba estandarizar los cañones para estandarizar la cantidad de pólvora y hacer brújulas militares para aumentar la precisión. Entendido. Trataré de hacerlos reduciendo el error al máximo. Después de escuchar la respuesta de Caldos, Rubén extendió la mano hacia Weger y dijo: Tío, devuélvame los pagarés. Ah, maldición. Aunque originalmente no era mi dinero, me da pena devolverlo. Un pagaré es para usted como costo de notarización. En serio. Ja 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 ja. Como esperaba. La próxima vez que haya algo así, pídeme el favor. Rubén le dio 10 de los 23 pagarés que recuperó de Weger a Caldos y dijo: Es el costo de este encargo y la matrícula futura para mis esclavos. ¿Los aprendices pagan matrícula con su cuerpo? Por supuesto, eso deben hacerlo naturalmente. Así es como aprenden bien. En fin, gracias por dármelo. Viendo a sus dos amigos ganar dinero, Bertín se relamió. TSK. Originalmente no vine aquí a hacer negocios, pero viendo a esos dos tipos ganar dinero me duele el estómago. No se preocupe. También tengo un favor que pedirle. ¿Ah, sí?
¿Qué favor? Bertín había obtenido tremendos beneficios gracias a Rubén hasta ahora. Tenía expectativas sobre qué gran pedido haría esta vez. Cómpreme todo el pedernal que pueda. ¿Pedernal? El nuevo mosquete de pedernal que voy a hacer usa pedernal, y eso es un consumible. El pedernal había que reemplazarlo con uno nuevo después de usarlo unas 30 veces. No solo eso, sino que cuando los mosquetes de pedernal se suministraran por primera vez, la demanda de pedernal aumentaría tremendamente. Ante las palabras de Rubén, Caldos gritó. Así es. Cuando los mosquetes de pedernal salgan al mercado, definitivamente aparecerán productos piratas. Como la estructura no es compleja, cualquier artesano con habilidad decente podría hacerlo si lo desmonta. El pedernal era para liberar la tecnología con la esperanza de que aparecieran productos piratas. Así necesitaba comprar los pedernales que salieran al mercado para hacer mosquetes de percusión. Aunque las especificaciones serían todas diferentes y no se podrían usar como armas del ejército regular, serían perfectos para dar a las milicias. Por el contrario, planeaba hacer en secreto las estrías en el cañón y las balas avanzadas cuando los esclavos recibieran la tecnología para evitar la filtración tecnológica. Exacto. Entonces el pedernal se vendería como pan caliente. Naturalmente yo también invertiré. Rubén, realmente eres hijo de Rofel. Bertín, yo también invertiré. Ante la declaración de inversión de Caldos, Weger también dijo. ¿Qué? Entonces yo también quiero. Les garantizo que habrá al menos 3 veces más beneficios. El trío se emocionó aún más pensando que además del placer de resolver el problema de Caldos, también ganarían dinero. Así, cuando el sol se puso, Demba vino a buscar a Rubén. Perdón por interrumpir la cena, amo. No, ¿qué pasa? El discípulo de Erenfrida vino a verlo. Erenfrida quiere verme, ¿verdad? Si fuera antes, se habría sorprendido por la predicción fantasmal de Rubén, pero ya no. Había entendido personalmente cuán increíble era su amo. Sí, es correcto. Rubén se levantó de su asiento y dijo. Tengo que ver a Erenfrida, así que ustedes tíos disfruten un poco más. Aunque no era una cara que quisiera ver particularmente, Rubén quería limpiar todo ordenadamente. Capítulo 37. Rubén entró a la prisión subterránea confiando en la guía del soldado y las antorchas. Es por aquí adentro. Yo esperaré aquí. Sí, gracias. Los alquimistas de mediana edad que escucharon la voz de Rubén gritaron. ¿Crees que vas a salir ileso después de esto? Los amigos del señor Elenfrida no te van a dejar en paz. Pero Rubén no tenía miedo en absoluto. Por muy buenas que fueran las conexiones de Elenfrida, era un criminal que había malversado el dinero del vizconde de Oca. Si alzaran la voz por ese Elenfrida, se enemistarían no solo con el vizconde de Oca sino también con la familia Osorio. No habría nadie que se atreviera a dar la cara. Arpe también maldijo a Rubén. Te permití abrir tiendas en La Coruña y Ferrol, pero ¿por qué me pones estas falsas acusaciones? Rubén no respondió a sus palabras y se paró frente a la celda donde estaba sentado Elenfrida. Se veía la figura resignada de Elenfrida iluminada por las antorchas. Parecía ser el único que reconocía su propia situación. ¿Por qué me llamaste? Cuando Rubén preguntó informalmente, los alquimistas de mediana edad se alborotaron otra vez. Ese maldito mocoso se atreve. Rubén frunció el ceño y se dio vuelta. Está muy ruidoso para mantener una conversación. Váyanse bien. Entonces Elenfrida gritó. Cállense. Malditos. Ante el silencio de los subordinados, Rubén mostró una expresión satisfecha y se dio vuelta nuevamente. ¿El asunto? ¿Cuál es tu verdadera identidad? El perfume ya fue increíble, pero la pólvora fue realmente de un nivel increíble. El salitre de Rubén fue literalmente perfecto. Si no hubiera visto disparar el cañón grande, habría pensado que estaba pintado de blanco. No tengo ganas de estar mucho tiempo en un lugar húmedo como este, así que solo el asunto. Rubén había escuchado en el camino qué castigo recibirían Elenfrida y su familia. El vizconde, tal vez por los viejos tiempos, decidió perdonar la vida de la familia. Por supuesto, recibieron la pena de exilio de Vigo y 5 años de trabajo forzado en Andalucía. Seguramente hablaría sobre su familia. Suspiró. Habrás escuchado sobre la decisión respecto a mi familia. La escuché.
Por favor, perdona a mi familia. Al menos sabes que tú hiciste mal. Diles que se comporten bien sin llamar mi atención. No tengo ganas ni tiempo libre para lidiar incluso con subordinados. 5 años. Después de que terminara su trabajo forzado, tenía confianza en que no perdería ni siquiera si librara guerra contra el Estado, no solo contra la gran nobleza. Para entonces serían nivel polvo, no subordinados. No tenía intención de eliminarlos si no empezaban problemas primero. Aunque vivía en el siglo XVI, aún tenía resistencia a matar personas. Entiendo. Rubén, que terminó lo que tenía que decir, se dirigió a la mansión. 2 días después fue a trabajar no a la tienda original sino a la tienda que operaba la compañía comercial Arpe. Por favor, hagan un horno por aquí, y por acá separen un poco el espacio. Entendido. Lo haremos bien, así que habla bien de nosotros al maestro Amand. Sentía pena llamar a Amand para hacer un pequeño horno para hornear pan en la tienda, así que encargó el trabajo al gremio de Vigo. Después de observar un momento a los artesanos trabajar, fue donde Emilina. Rubén, nosotros vamos a operar hasta aquí. Así resultó. Contrataré nuevos empleados, así que encárgate tú de la capacitación. Entendido. Yo los capacitaré bien. Y pronto iré a La Coruña y Ferrol, así que tenlo en cuenta. Al escuchar La Coruña, la expresión de Emilina se emocionó. Porque ese lugar era una gran ciudad desarrollada incomparablemente más que Vigo. En serio. No es para divertirse, también abriré una casa de té allá, así que mientras pase alrededor de un mes en La Coruña, contrata a algunos empleados que trabajen. Con chicos que trabajen bien. Entendido. Yo también voy, ¿verdad? Tienes que ir a enseñar panadería. Siendo Emilina alguien que investigaba panadería en cada oportunidad libre, ahora hacía pan excelente incomparable con Rubén. Yo puedo hacerlo súper bien. Sí, probablemente no haya nadie en esta ciudad que hornee pan tan bien como tú. De todos modos, por favor encárgate de la capacitación de empleados y distribución de roles para que la tienda funcione bien aunque yo no esté. Sí. Solo confía en mí. Ahora la operación de la tienda funcionaba sin problemas aunque Rubén no estuviera. Cuando fuera a La Coruña y Ferrol, solo tenía que llevar a Filaón y Cobón para enseñarles la forma de atender clérigos y nobles y cómo hacer contratos, y sería el fin. Entonces hacer tiendas directas en España será algo que los chicos harán por su cuenta. Ya era tiempo de proceder en serio con el plan para salir al mundo amplio. El encuentro con Bertín era el inicio de ese plan. A diferencia de antes, se encontró con Bertín en el puerto, no en la compañía comercial Bertín. Tío, vine. Viniste. Alrededor de Bertín esperaban con expresiones oscuras no solo miembros de la compañía Bertín sino también miembros de nivel bajo de la compañía Arpe. Dicen que los miembros administrativos recibieron castigo, así que solo quedan los jóvenes. Mejor así. Los administrativos tendrían vínculos profundos con Arpe, de todos modos planeaba despedirlos. Sin embargo, antes de que Rubén pudiera hacer algo, ya habían sido castigados por el vizconde de Oca y estaban exiliados de Vigo. ¿Cómo está el estado del barco? El buque insignia está en condiciones suficientemente buenas para salir a mar abierto, y el barco auxiliar no está en muy buen estado. ¿Así? Tendré que echarle un vistazo. El barco de la compañía Arpe era una carraca, el mismo tipo de nave que la Santa María que usó Colón como buque insignia cuando partió a buscar el Nuevo Mundo. Aunque ya se estaba distribuyendo el galeón, un barco de rendimiento más avanzado, la carraca aún estaba en servicio activo. Antes de examinar el interior del barco, verificó primero la apariencia general. Definitivamente, incluso a simple vista el centro de gravedad no es muy bueno. Aún así será útil por ahora. Según los estándares de Rubén, no solo la carraca sino incluso el galeón, el más moderno de esta época, no lo satisfacían. Pero como no podía conseguir un barco inmediatamente, tenía que conformarse con usar incluso una carraca de grado inferior. Aunque les diera los planos, sería imposible construirlo antes de la batalla de Lepanto. Si Rubén cooperara activamente, no era imposible. Pero no quería dar información sobre nuevos barcos a técnicos de otros países. Porque eso podría dar vueltas y convertirse en flotas inglesas u otomanas y regresar como enemigo. Aún así, como nació para comercio y exploración, el espacio interior de la carraca era bastante generoso.
Aún así, para cruzar el Atlántico el galeón es mejor que la carraca. Si salgo al extranjero esta vez, conseguiré uno de alguna manera. Por supuesto, si fuera el Rubén de ahora, si pidiera a la familia Alba o al vizconde de Oca por favor denme fondos de apoyo. Déjenme hacer algo de exploración, realmente podría recibir fondos considerables y un barco. La influencia de Rubén había subido tanto. Pero si fuera así, existía la posibilidad de tener que explorar según la influencia de ellos, y sobre todo tendría que distribuir las ganancias del nuevo mundo. Aunque conseguir un galeón no sería fácil, no tenía ninguna intención de recibir interferencias y compartir ganancias. Rubén, después de recorrer los dos barcos, salió y le dijo a Bertín. Definitivamente el que usaban como buque insignia puede salir a mar abierto. ¿Verdad? ¿Puede encargarse de operarlo por un tiempo? Rubén planeaba vagar alrededor de medio año desde marzo para reclutar talentos. Mientras tanto no podía dejar el barco sin usar y tampoco era bueno usar a cualquiera como capitán, así que tomó esta decisión. Además, como aún no había recibido permiso del gremio comercial, encargárselo a Bertín era lo mejor. A mí me parece bien. También vienen los chicos que trabajaban en el barco. En cambio, por favor consiga con holgura las cosas que le pedí. En 1571, planeaba ir primero al Nuevo Mundo antes de que ocurriera la batalla de Lepanto. Para eso tenía muchas cosas que preparar, así que la ayuda de Bertín era esencial. No te preocupes por eso. De todos modos son cosas que puedo conseguir mientras viajo por aquí y allá para comercio. Sí, se lo pido. Ahora era momento de usar las conexiones del vizconde de Oca, su nuevo respaldo. La reunión que pidió Rubén fue aceptada inmediatamente. Era una parte donde se podía saber cómo pensaba el vizconde de Oca sobre Rubén. Oh, Rubén. Ven acá. Saludo al señor vizconde. Jejeje, no seas tan rígido y siéntete pronto. Rubén recibió el trato que hasta hace unos días recibía él en Frida. Cuando Rubén se sentó en la silla, el vizconde de Oca continuó hablando. ¿Te gustan la mansión y los barcos? Sí, precisamente vine a dar las gracias. Los agradecimientos ya están, solo sigue haciendo buena pólvora en el futuro. Eso es obvio. Hablando de eso, ¿no necesitas algo más? Necesitaba muchas cosas aún, pero ya eran cosas que podía conseguir con la riqueza de Rubén. Pero había algo que no se podía resolver con dinero. Precisamente hay algo que quería pedirle al señor vizconde. ¿Ah, sí? Dímelo. ¿No dije antes que mi gran objetivo es difundir la voluntad del Señor en el Nuevo Mundo? Así es. Es una mentalidad muy excelente. Pero parece que aún me falta mucho, así que quería pedir enseñanzas a una persona excelente. ¿Qué persona? Si es alguien que conozco, te lo presentaré. Quiero recibir las enseñanzas del señor Rodrigo de Castro Osorio. Rodrigo de Castro Osorio. Como se podía saber por el apellido, era alguien nacido entre un padre de la familia Castro y una madre de la familia Osorio. Como el vizconde de Oca también era de la familia Osorio, estaba seguro de que habría alguna conexión. La sociedad de la gran nobleza realmente está complejamente entrelazada. Por esa razón, era mejor no tocar las familias de gran nobleza aunque fueran ramas colaterales. Bueno, hasta que yo forme bien mi poder. El obispo que está en la Catedral de Santiago de Compostela, no es que no tenga vínculos con el obispo. Rodrigo después se convertiría en arzobispo, e incluso sería nombrado cardenal con autoridad para elegir papa. No sería malo hacerse amigo, pero lo que Rubén realmente quería no era Rodrigo. Bien. Si me encuentro con ese señor, de alguna manera podré crear vínculos con el virrey de Perú. El vínculo que Rubén realmente quería era con Lope García de Castro, que actualmente era virrey temporal de Perú. Él tenía un padre de la familia García y una madre de la familia Castro. Así que también tendría vínculos con Rodrigo, que era de la familia Castro. Desde pequeño he respetado profundamente al obispo Rodrigo. Es cierto, el obispo no solo tiene gran fe sino que su comprensión de las escrituras también es realmente extraordinaria. Bien, te escribiré una carta. La razón por la que Rubén tenía prisa por ir al Nuevo Mundo antes de que ocurriera la batalla de Lepanto era por el caucho. Esta era una época que aún no conocía la grandeza del caucho. Aunque los nativos aztecas y mayas lo usaban, los árboles de caucho de Centroamérica tenían calidad muy pobre.
También había árboles de caucho nativos en África Occidental, pero por la misma razón no servían. Los árboles de caucho del Amazonas son los mejores. Como el Amazonas no fue conquistado ni siquiera en tiempos modernos, para entrar al Amazonas se necesitaba una preparación minuciosa. Para trasladar de alguna manera plantones de árboles de caucho, definitivamente necesitó ayuda local. No era todo solo por conseguir plantones de árboles de caucho. Para extraer caucho de los árboles de caucho, tenían que crecer mínimo 6 años. Antes de actuar en serio en el Nuevo Mundo, planeaba primero plantar pequeños pueblos, granjas y plantones de árboles de caucho. Lonas impermeables, zapatos, recipientes herméticos, correas, revestimiento de cables, etc., había muchas cosas que se podían hacer con caucho. Pero lo que Rubén realmente necesitaba era otra cosa. Si solo tuviera caucho, podría hacer una nevera inmediatamente. Entonces no tendría que sufrir tanto almacenando penicilina. Anillos de caucho, juntas, amortiguadores y dispositivos de absorción de vibración hasta sellos. Por supuesto, la nevera se hizo antes de mediados del siglo XIX cuando el caucho natural comenzó a usarse comercialmente de manera amplia. Pero hacer una nevera sin caucho era demasiado difícil. Si se dedicara solo a eso no era imposible, pero el compresor hecho así también sería problemático para mantenimiento posterior. Rubén, que tendría que recorrer el mundo en el futuro, no tenía tiempo libre para aferrarse solo a la nevera. Además, en el futuro el caucho sería una existencia necesaria, así que conseguirlo rápido sería beneficioso. El refrigerante puede usar amoníaco, pero sería problemático si hubiera fugas. Si usara amoníaco como refrigerante, 10 veces la presión atmosférica sería suficiente, así que en lugar de electricidad era posible la compresión con fuerza hidráulica o animal. El único problema era la fuga de refrigerante, pero eso se resolvería si solo hubiera caucho. Gracias, señor vizconde. ¿Qué agradecimientos? Hablando de eso, el obispo Rodrigo dice que desde hace unos años le duelen mucho las rodillas. Si tienes té de hierbas que ayude, llévaselo de regalo. Rubén no era médico así que no podía diagnosticar inmediatamente la enfermedad que causaba el dolor. Sin embargo, estaba en estado de producción aclamada una medicina que se podía usar ampliamente para cualquier enfermedad. De todos modos, antes de ir a La Coruña planeaba hacer las sulfas y aspirina que había postergado, y también arreglar el almacén de penicilina. Parecía que podría hacerse amigo de Rodrigo fácilmente. Además, parecía que podría reclutar incluso un vendedor exclusivo para clérigos. Capítulo 38. Planeaba ir a Santiago de Compostela para encontrarse con Rodrigo y de paso visitar las tiendas en La Coruña y Ferrol. Naturalmente planeaba llevar también a Filaón y Cobón para enseñarles el trabajo práctico, y a Emilina para educar en panadería. Pero como la casa estaba en dirección opuesta, tenía que hacer que Demba trajera a Filaón y Cobón a la ciudad portuaria antes de partir. Entrega esta carta a mi madre, y trae a Filaón y Cobón. Regreso inmediatamente al llegar. Ve la situación, si crees que puedes venir mientras hay sol hazlo, si no duerme una noche y ven en la mañana. Pero no más tarde. Entendido, amo. Como el vizconde de Oca había prometido enviar fuerzas de escolta después de 4 días, había tiempo suficiente. Rubén envió al equipo de Demba y les dijo a los esclavos restantes. Saldré alrededor del almuerzo, así que no me llamen a menos que sea algo importante. Prohibir la entrada al laboratorio era algo frecuente, así que ya los esclavos se habían acostumbrado. La medicina que haría durante la mañana era sulfamida, el primer antimicrobiano sintético en la historia original. Aunque la penicilina era un antibiótico excelente, no era omnipotente. Especialmente para la malaria, la sulfadoxina, una modificación de sulfamida, era mucho más efectiva que la penicilina. Rubén, que entró al laboratorio, reunió los materiales preparados para hacer sulfamida. Ahora que voy a hacerlo me siento abrumado. Pero si no quiero agonizar y morir en lugares remotos, tengo que hacerlo. Las enfermedades no me van a evitar. La preocupación por las enfermedades no era simplemente una exageración de Rubén. Existían estimaciones de académicos de que en esta época, en Italia que tenía muchos pantanos, morían más de 10,000 personas anualmente por malaria. Considerando que toda la población de Italia era poco más de 10 millones, era un número enorme. Pero los talentos que quiero conseguir viven en ese pozo de enfermedades, Italia.
También tengo que ir a Venecia para hacer barcos. Nápoles, Florencia, y hasta Venecia. Eran regiones que pertenecían a la Italia moderna. Es decir, sin importar a dónde fuera, necesitaba medidas contra enfermedades. Bien. Vamos a concentrarnos y hacerlo. Como se necesitaba un proceso bastante complejo, se decidió firmemente y añadió lentamente ácido nítrico al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico actuó como catalizador, funcionando como un fuerte agente deshidratante activando el ácido nítrico. El agente nitratante así creado reaccionó con benceno para crear nitrobenceno, CHNO. Luego reaccionó nitrobenceno con hierro y ácido clorhídrico para crear para-aminobenceno, CHNH. Ahora solo falta reaccionar con amoníaco y la sulfamida estará completa. Reaccionó el amoníaco previamente extraído de la urea destilada al hacer fósforo con para-aminobenceno. El resultado fue para-aminobenceno sulfonamida. Era el mismo que tenía la misma estructura que sulfanilamida, la primera sulfamida desarrollada a principios de los años 1930. Hice el más básico. Ahora empieza lo real. Ahora era el comienzo. La sulfamida que acababa de hacer era la que se convertía en el esqueleto básico de otros derivados de sulfamida como sulfadiazina, sulfametoxazol, sulfapiridina, etc. Por supuesto, la sulfamida básica en sí también tenía capacidad antimicrobiana. Pero no tenía eficacia contra la malaria que Rubén quería. Para hacer sulfadoxina efectiva contra la malaria, quedaba un proceso muy arduo. El proceso era tan complejo y tenía tanto que preparar que no había podido hacerlo hasta ahora. Vamos paso a paso desde pirimidina. El método que usaría Rubén era disolver derivados de 6-metoxi, 4-aminopirimidina en solventes anhidros como diclorometano. El inicio para hacer 6-metoxi, 4-aminopirimidina era desde bromo, Br. Conseguir bromo en esta época no era fácil, pero afortunadamente se podía obtener de salmuera de alta concentración. Como era una ciudad portuaria, conseguir agua de mar no era difícil, así que pudo extraerlo después de mucho esfuerzo. Reaccionó el bromo así obtenido con ácido acético para crear ácido bromoacético. Suspiró. Siguiente es cianuro de potasio, KCN. El cianuro de potasio lo había hecho previamente extrayendo carbonato de potasio de una solución de ceniza de madera disuelta en agua y reaccionándolo con dióxido de carbono. Reaccionó ácido bromoacético con cianuro de potasio para crear ácido cianoacético, luego lo hidrolizó en condiciones básicas para crear ácido malónico, OCH, CO. Concentración, concentración. Como no tenía control completo como un laboratorio moderno, si cometía incluso un pequeño error podría tener que empezar desde el principio. Rubén desplegó una concentración sobrehumana para evitar tal situación embarazosa. Rubén, que exhaló profundamente una vez, se concentró nuevamente en la investigación. Si reaccionó ácido malónico con etanol, dietilmalonato. Separó la sustancia generada, usó solución de hidróxido de sodio para eliminar impurezas y obtuvo éster de ácido malónico puro, es decir, dietilmalonato que se convertiría en material de pirimidina, a través de recristalización. Ahora le toca a formamidina. Oxidó alcohol para obtener aldehído, luego lo reaccionó con amoníaco para formar imina y la redujo para obtener amina. Y oxidó metanol para crear ácido fórmico que había preparado y lo reaccionó con amina para generar formamidina. Sintetizó la amina así obtenida con formamidina para crear pirimidina. Ya casi está. No aflojemos hasta el final. Finalmente era el último proceso. Reaccionó sulfamida básica con pirimidina usando diclorometano previamente preparado como catalizador. Ah. Realmente terminé. Ahora solo tengo que esperar la reacción. Esta reacción procedía a velocidad lenta. Aún así, como procedía a temperatura ambiente, no necesitaba controlar el fuego, así que Rubén se levantó y salió. Aspirina, hagámosla después de comer. Estoy tan cansado que podría morir. Habiendo gastado demasiada energía mental, Rubén salió del laboratorio medio atontado. Viendo esa apariencia, Sefu se acercó cautelosamente con expresión preocupada. Ah, amo. Rubén respondió mirando vacamente al aire. Sí. ¿Qué? Me preocupa que se esté esforzando demasiado. Si hay algo que podamos hacer, lo ayudaremos. Ah, precisamente pensaba enseñarles la siguiente investigación. La aspirina no desarrollaba resistencia como la penicilina y sulfamida.
Es decir, aunque se produjera abundantemente, había pocas preocupaciones. Por eso pensaba hacer que los esclavos trabajaran para aumentar la producción. Aún así no era que no tuviera efectos secundarios, así que se necesitaba precaución. Si nos lo encarga, haremos nuestro mejor esfuerzo. Primero comamos y se los enseñaré, así que esperen con Fadil. Enseñar tampoco era fácil, pero su corazón se sintió ligero pensando que si se esforzaba una vez podría reducir el trabajo. Comparado con sulfadoxina, el proceso de hacer aspirina era realmente simple. Aunque a temperatura ambiente la reacción era lenta y tenía que subir la temperatura hasta unos 60 grados, la reacción terminaba en menos de 30 minutos. Rubén, que entró al laboratorio, mostró los materiales necesarios para hacer aspirina y dijo: como después tengo que enseñárselo a otros esclavos también, escuchen bien. Sí, amo. Esto es algo llamado ácido salicílico y esto es ácido acético. Por último, esto es trióxido de fósforo. Como se los explicaré después otra vez, por ahora solo escuchen. Rubén había preparado previamente el proceso de convertir salicina en ácido salicílico porque requería hidrólisis seguida de oxidación de alcohol salicílico. También había hecho abundante trióxido de fósforo previamente porque tenía que calentar en un ambiente con oxígeno limitado. Primero voy a poner trióxido de fósforo en este ácido acético. El trióxido de fósforo era un fuerte agente deshidratante que convertía ácido acético en anhídrido acético. También se podía usar ácido sulfúrico anhidro, pero la razón por la que se molestó en extraer fósforo de orina para hacer trióxido de fósforo fue por la seguridad de los esclavos. Era inquietante dar ácido sulfúrico a quienes no tenían conocimiento científico. Ahora vamos a calentar estos dos combinados. ¿Ves que esto es aceite de oliva rancio? Si empieza a salir humo de aquí mientras calentamos, inmediatamente tienen que quitar el fuego. Se sentía más cómodo enseñándoles el método de destilación para que manejaran fuego que darles ácido sulfúrico. De todos modos tenían que aprender destilación para manejar el almacén de penicilina. Como era la primera vez, destiló directamente hasta que se acumuló anhídrido acético. ¿Ven que se creó algo nuevo aquí? Es realmente asombroso. Era ciencia muy básica, pero para ellos no era diferente de magia. Si lo hacen siempre ya no será asombroso. Y lo que queda en el matraz también tiene uso después, así que guárdenlo bien. Lo que quedó después de que se evaporó el anhídrido acético era ácido fosfórico. El ácido fosfórico tenía muchos usos como fertilizante, alimentos, medicina, pero donde Rubén lo usaría era para prevenir corrosión de metales. Porque si se hacía tratamiento de fosfato en la superficie de acero, la resistencia a la corrosión aumentaba enormemente. No sabía cuándo sería, pero cuando hiciera barcos acorazados, si hacía tratamiento de fosfato y tratamiento impermeable podría aumentar enormemente la durabilidad. Rubén trasladó el ácido fosfórico a una botella y continuó hablando. Volviendo al tema principal, mezclen este ácido salicílico con anhídrido acético y calienten a baño María. No deben calentar hasta que hierva el agua, cuando empiecen a subir burbujas paren el calentamiento y luego calienten otra vez. Después de mantener la temperatura alrededor de 55 grados, buena para que reaccionaran los dos, durante unos 20 minutos, se creó aspirina. Este es el resultado final llamado aspirina que queremos hacer. ¿Aspirina? Es una medicina muy útil para analgesia y bajar fiebre, entre otras cosas. ¿Reduce el dolor? Si sigo comiendo solo esto, ¿puedo pelear sin sentir dolor? Ay, ¿cómo explico esto? Rubén organizó sus pensamientos un momento y abrió la boca. No tiene efectos tan absurdos como eso, si después te da fiebre te la recetaré para que la experimentes directamente. Por supuesto, es mejor que no tengas que tomarla. Calmó a los dos que se emocionaron y empezó la educación otra vez. Se los enseñaré paso a paso desde el principio otra vez. Esta vez voy a preguntar en el medio, así que concéntrense. Según los estándares de Rubén era realmente un proceso simple, pero no para Sefu y Fadil. Gracias a eso, Rubén tuvo que continuar la educación hasta que se puso el sol. Al día siguiente de hacer sulfadoxina y aspirina, llegaron caras bienvenidas. ¿Llegaron? Eran Filaón y Cobón. A pesar del saludo alegre de Rubén, los dos estaban ocupados mirando alrededor nerviosamente. Rubén. Qué bueno verte. ¿En el camino saludaste a Emilina y los chicos? Ese sí.
Filaón seguía mirando alrededor nerviosamente y respondía con voz que se arrastraba. ¿Por qué miras tanto alrededor? Este es el castillo. Si los nobles nos escuchan será un gran problema. Afuera de la casa tendré que tener cuidado, pero esta es mi casa. No hay nadie que vaya a decir algo, así que relájense. ¿Eh? ¿La casa de Rubén? ¿No es que trabajas aquí? Aunque no habían podido ver bien la mansión por si acaso había nobles alrededor, incluso viendo superficialmente era tan amplia como la plaza del pueblo. Los edificios también parecían mejores que la iglesia del pueblo. Esta vez recibí una mansión más grande pero está en construcción, así que la próxima vez que vengan se las mostraré. Dios mío. Filaón había reconocido que Rubén era increíble mientras trabajaban juntos. Pero esto era una grandeza que superaba mucho su imaginación. Primero entren. Déjenme escuchar sus opiniones sobre el nuevo menú que desarrollé. Lo vi en el camino. Precisamente tenía curiosidad de qué sabor tendría esa cosa blanca y esponjosa. Rubén ordenó a un sirviente que preparara pan de crema y llevó a Filaón y Cobón dentro de la mansión. ¡Guau! La casa es realmente grande. Parece tan grande como la iglesia del pueblo. Mientras los niños admiraban la casa, se preparó el pan de crema. Coman mientras escuchan. Sí. Comeremos bien. Filaón y Cobón que comieron pan de crema se quedaron absortos en el sabor cremoso y dulce que probaban por primera vez. ¡Guau! ¿Qué es esto? La reacción esperada. Rubén satisfecho les dijo la razón por la que los había llamado. Esta vez voy a abrir casas de té en La Coruña y Ferrol. ¿Eh? Eo. Increíble. Milímetros, Deli, no, genial, Rubén. Era algo increíble, pero para ellos en este momento la crema en su boca era más increíble, así que respondieron sin entusiasmo. ¿Realmente estarán bien estos chicos? Pero en la situación actual, Filaón y Cobón eran los adecuados como encargados de la nueva tienda. También les había encargado el trabajo de secado en su pueblo natal porque tenían cualidades de líderes. De todos modos, pienso llevarlos como encargados de esa nueva tienda, pero en La Coruña podríamos encontrarnos con el marqués Fernando Luis, así que estudiemos un poco de etiqueta. Fernando Luis era actualmente el jefe de la familia Castro y gobernante del marquesado de Ciara. Incluso la crema celestial era insignificante ante la palabra marqués. ¿Qué? Marqués. No puedo. No quiero ir. Ah, no, no puedo ir. Viendo las expresiones asustadas de los dos, Rubén sintió que la educación futura no sería fácil. En realidad no solo ellos son el problema. Mi etiqueta tampoco es perfecta. Además, tengo que revisar completamente el almacén de penicilina. Como faltaba tiempo, parecía que necesitaría recibir ayuda. Afortunadamente, Rubén tenía amigos a quienes pedir ayuda para este tipo de cosas. Y bastantes. Capítulo 39. Por mucho que Rubén tuviera conocimiento de esta época, no conocía la etiqueta tanto como los nobles reales de esta época. Por eso pidió a una dama noble que era clienta regular de la casa de té que educara a Filaón y Cobón. ¿Educación de etiqueta para niños plebeyos? No es difícil. Yo misma los educaré. Afortunadamente la dama noble aceptó gustosamente la petición de Rubén. Mientras la esperaba, conversó con Debra. ¿Qué dijo mi madre? La señora leyó la carta y dijo que si estaba bien, que no anduviera apurado por su culpa. Rubén había enviado una carta diciendo que cuando terminara este asunto, fueran a hacer compras y comer cosas deliciosas durante una semana. Mi madre habría dicho eso. Hablando de eso, ¿qué tal el abuelo Amán? El señor Amán recibió los materiales de esmate que envió el amo y se puso muy feliz. ¡Qué bueno! ¿Le diste el jabón y desinfectante al tío Raef? Sí. Parecía estar ocupado porque falta poco para el parto de su esposa. Rubén había enviado jabón y desinfectante junto con una carta diciéndole que desinfectara sin falta antes del parto, por si acaso. Solo con eso la probabilidad de infección durante el parto disminuye notablemente. Así mientras hablaban sobre el sacerdote y la gente del pueblo, apareció la maestra que enseñaría a Filaón y Cobón. Bienvenida, señora. Es una petición difícil pero realmente le agradezco que la acepte. Jojojo, difícil dice. En Vigo no habrá nadie que conozca mejor la etiqueta noble que yo excepto la esposa del vizconde. Hizo una elección muy excelente.
Rubén era una figura de tema en la sociedad por su cara guapa y habilidades comerciales. Pero como había empujado a Elenfrida y se había convertido en el mejor alquimista de Vigo, sus acciones subieron aún más. La dama noble no era alguien que perdería la oportunidad de cultivar amistad con ese Rubén. Le agradezco una vez más. Por favor, cóbreme después los gastos de esta vez. Y como agradecimiento, la señora podrá tomar gratis cualquier menú de la casa de té. Era realmente como agradecimiento, pero no era solo por esa razón. Como cada vez que visitaba traía a damas de la sociedad, que ella visitara aunque fuera una vez más era beneficioso para Rubén. Jojojo, no es algo difícil pero me trata tan bien, gracias. ¿Son estos niños? Sí, son Filaón y Cogón. Soy Filaón. Soy Cogón. Jojojo, no se preocupen tanto. Les enseñaré bien y amablemente. Entonces me llevaré a mis amigos. Primero tenemos que hacer algo con sus cabezas. Se los encargo. Filaón y Rubén miraron a Rubén con expresiones como si los llevaran al matadero. Lo siento. Tengo muchas cosas que hacer. Rubén despidió a sus amigos con cara sonriente y se dirigió al almacén de penicilina con los esclavos. La penicilina se almacenaba seca en frascos de vidrio estéril especialmente encargados a Wedger, en dosis de una toma. Sellaba la entrada con tapones de corcho desinfectados y los sellaba hasta con cera. Pero eso no era el final. La penicilina, a diferencia de la aspirina y sulfamida, requería almacenamiento a baja temperatura entre 2 y 8 grados. Hoy vamos a reparar completamente el almacén. Por supuesto, no era simplemente almacenar bajo tierra. Por decirlo así, esto era un baño María. La diferencia era que el propósito era refrigeración, no calentamiento. Dentro de la tierra excavada en forma cuadrada, puso un tanque hecho de metal y vidrio. El tanque estaba dividido en una zona externa para almacenar agua fría bajo cero y el centro para almacenar penicilina. En la zona exterior puso sal en agua destilada para bajar el punto de congelación y puso salitre para bajar la temperatura del agua bajo cero. Por supuesto, aunque estuviera bajo tierra, la temperatura subiría gradualmente y con el tiempo tendría que reemplazarla con agua fría nuevamente. Aunque el almacén ya trabajado aún tenía suficiente frío, como pasaría mucho tiempo después de volver de La Coruña, trabajaba por adelantado. Rubén abrió la entrada del almacén de repuesto y mientras vertía agua destilada en la zona exterior dijo: Mírenlo bien. De ahora en adelante será trabajo que ustedes tendrán que hacer. Pongan agua destilada, un saco de sal y después de disolverlo bien, pongan un saco de salitre y mezclen. Por cierto, hay que poner primero la sal obligatoriamente. El punto era poner sal primero para bajar el punto de congelación y luego bajar la temperatura con salitre. El salitre necesario para bajar 1 L de agua destilada de 20 grados a 2 grados era 218 G. Pero como era la pared que rodeaba el exterior, para bajar la temperatura al máximo vertió abundantemente sal y salitre por separado sin calcular hasta que se sobresaturara. No era que Rubén lo hiciera porque le sobrara dinero. Después puedo destilarlo y reciclarlo. Teóricamente, si solo había combustible para destilar, se podía usar salitre y sal semipermanentemente. Comparado con salitre y sal, la leña era barata, así que no era una carga. El agua destilada también se podía recoger por separado en el proceso de destilación, enfriarla y reutilizarla. Si faltaba, solo tenía que traer agua de pozo y hacer agua destilada otra vez. Como terminó el trabajo de la zona exterior, ahora le tocaba al centro donde almacenaría directamente los frascos de penicilina. Viertan agua destilada hasta la línea marcada, y pongan también un tercio de saco de salitre. La penicilina podía cambiar de estructura si llegaba bajo cero. Por eso en la zona interior no puso sal, solo salitre. Solo con salitre, por la capacidad calorífica del agua no bajaba de 0 grados, así que lo puso con holgura. Esto también se podía reciclar después a través de destilación, así que no era desperdicio. Ahora traslademos toda la penicilina del almacén original. Después de poner 4 contenedores con 100 frascos de penicilina cada uno, cerró la puerta gruesa del almacén. No es particularmente difícil, ¿verdad? Sí, amo. Entonces pasemos al siguiente paso. Saquen el agua que estaba en el almacén original. El agua de la zona exterior y del centro tiene que ir en contenedores separados. Empiecen.
Ahora era el turno de destilar la solución de sal y salitre original y la solución de salitre. Rubén continuó hablando cuando los esclavos terminaron de sacar toda la solución. Dejen abierta la entrada del almacén existente y después de unos días cuando se seque la humedad, límpielo completamente con el etanol que les enseñé la vez pasada y déjenlo abierto. Sí, entendido. Todos tomen los contenedores y síganme. El almacén de penicilina prohibía absolutamente el fuego porque no podía subir la temperatura. Se dirigió al primer laboratorio que usaba normalmente para destilación. Lo que les voy a enseñar ahora es el concepto de destilación. Aunque no lo entiendan bien, solo necesitan saber cómo hacerlo, así que primero escuchen bien. Rubén puso la solución de sal y salitre y la solución de salitre en diferentes matraces alambique respectivamente. Y encendió fuego en los dos matraces y continuó la explicación. Si aplicamos calor así, el agua hervirá y se convertirá en vapor de agua, viajará por el tubo y se enfriará otra vez para reunirse como agua en esta botella. El agua reunida así se llama agua destilada. No es difícil, ¿verdad? Sí, amo. Cuando una cierta cantidad de agua se evapore de aquí, empezarán a aparecer cristales de sal y salitre que pusimos. Pueden verlo igual que el proceso de hacer sal del agua de mar. Para Rubén era sentido común, pero no para los esclavos. La sal puede ser, pero ¿cómo sale también el salitre? No podían entender, pero como eran palabras de su amo celestial, nadie hizo preguntas. Y punto de cuidado. Mientras hierve, el agua disminuirá y cuando empiecen a verse cristales, tienen que ajustar el fuego suavemente. Cuando había agua, la temperatura no pasaba de 100 grados por el calor de vaporización del agua. Pero cuando el agua disminuía, la temperatura subía drásticamente. Si la temperatura subía más de 400 grados, el salitre reaccionaba con oxígeno y se convertía en gas dióxido de nitrógeno y se volaba. Si había materiales combustibles también había peligro de explosión, y aunque no fuera así, se perdería el valioso salitre, así que había que tener cuidado. Aunque tuviera dinero suficiente, no había necesidad de desperdiciarlo sin razón. Y cuando casi toda el agua se evapore, apaguen el fuego, déjenlo enfriar un poco y luego extiéndanlo ampliamente allá para secarlo. De esta manera se podía usar salitre reciclándolo al máximo. Aunque requería mucho trabajo manual, hasta hacer una nevera no tenía más remedio que esforzarse. Aún así, de esta manera puedo almacenar penicilina hasta 6 meses. La eficacia medicinal bajará un poco, pero se puede administrar considerando eso. Por supuesto, aunque hiciera una nevera después, durante los viajes no tendría más remedio que usar este método. Ahora hagamos un almacén portátil mientras repasamos. No había hecho la penicilina simplemente para almacenarla en el almacén. Naturalmente tenía que llevarla cuando viajara, y el almacenamiento refrigerado era esencial. Rubén ya había hecho un contenedor de almacenamiento en formato de versión reducida del almacén subterráneo. Así mientras hacía que los esclavos practicaran y les enseñaba puntos insuficientes, de repente llegó un sirviente. Señor Rubén, alguien de la familia Alba ha venido. Ante las noticias que esperaba, Rubén inmediatamente corrió a recibir a la persona de la familia Alba. La persona que vino era el cochero que lo había llevado de Madrid a Vigo. ¿Ha estado bien todo este tiempo? Sí, yo siempre estoy igual. Traje los frascos de perfume que envió la señorita Beatriz. Oh, ¿cuántos frascos en total? 300 frascos. Ay, esta señorita también tiene prisa. Tenía materiales suficientes para hacer 300 frascos, pero pensaba hacer solo la mitad por ahora. Era problemático si pedía más sin razón, y tenía que dejar motivos de contacto para que fuera conveniente pedir favores. Por ahora tengo materiales para hacer 150 frascos. Por supuesto, la mitad era para Rubén. Es más de lo que pensaba. La señorita se alegrará. ¡Qué bueno! Ah, mira mi cabeza. La señorita me dio una carta. El cochero sacó de su pecho un papel de carta de alta calidad sellado con el sello de la familia Alba y se lo entregó a Rubén. Desde el tacto al tomar la carta era diferente. ¿Qué? ¿Es papel de trapo de algodón? El papel de trapo de algodón hecho con algodón y lino como materias primas era papel de alta calidad de dimensión diferente al papel de tela que usaba Rubén. Usar algo tan caro para una simple carta. Como era de esperarse, la familia Alba es la familia Alba.
Rubén, que abrió cuidadosamente el sello y leyó la carta, se sorprendió más que cuando supo que el papel era papel de trapo de algodón. En marzo yo también decidí ir a Nápoles. Pasaré por Vigo en el camino a Ferrol, así que movamos juntos entonces. Aunque en este papel caro había mucho más espacio en blanco que el espacio donde estaba escrito, eso no le llamó la atención. Realmente solo eliges hacer cosas que me agradan. El duque de Alba era actualmente el comandante general de la supresión de la rebelión holandesa, pero había servido como virrey de Nápoles durante 2 años en el pasado. Significaba que entre los altos cargos de Nápoles aún quedaban varios de sus confidentes. Me preocupaba cómo entrar al convento San Domenico Maggiore, pero con la influencia de Beatriz se resuelve. Como el memorista que Rubén necesariamente tenía que conseguir como compañero estaba en ese convento, tenía que acceder al interior de alguna manera. Aunque hiciera donaciones, lo máximo que recibiría sería alojamiento que usan los externos. Pero si estaba Beatriz no habría problema. Rubén dobló la carta y la puso en su pecho mientras decía: por favor, dígale a la señorita que esperaré preparando un regalo. Pensaba hacer un regalo que satisfaría mucho a Beatriz y esperar. Hasta antes de partir pasó tiempo ocupado haciendo perfume y pidiendo a Caldos que educara a los esclavos. Así, después de terminar toda la preparación para la partida, vino a saludar al vizconde. Tenga cuidado de no lastimarse y regrese bien. Con el carruaje y soldados de escolta del señor vizconde, ¿quién se atrevería a hacerme daño? Para Rubén, que iba lejos, el vizconde incluso le prestó una bandera con el escudo de la familia Dioca, carruaje y soldados de escolta. Aunque fuera una rama colateral, el vizconde también era miembro de la familia Osorio. Con su escudo, este viaje parecería pacífico. Capítulo 40. Con el apoyo del vizconde Dioca, el tamaño del grupo se hizo más grande de lo esperado. Originalmente habría tenido que apretarse en el carruaje existente, pero gracias a que el vizconde apoyó incluso con un carruaje, viajaron cómodamente sentados en 2 carruajes. Además, por si acaso había planeado llevar al equipo de Demba y al equipo de Sefu como escolta, pero como el vizconde apoyó incluso con soldados de escolta, solo llevó al equipo de Demba. No solo eso, como tenía incluso el escudo del vizconde, en cada pueblo que visitaban les proporcionaban alojamiento de alta calidad. Así llegaron muy cómodamente a Santiago de Compostela. Señor Rubén. Iré un momento al puesto de control. Sí, se lo pido. Santiago no era una gran ciudad como Madrid, Toledo o Sevilla. Aún así, como tenía la tumba de Santiago, Saint James, y muchos peregrinos la visitaban, el control era bastante estricto. Pero como el carruaje de Rubén tenía el escudo del vizconde Dioca, pasó inmediatamente sin control especial. La catedral tiene un convento anexo. Pero no parece que vayan a dar buen alojamiento incluso a los esclavos. Como sería problemático si traían alguna enfermedad, primero se detuvo en una posada decente donde se quedarían los esclavos. Reservé una habitación grande con varios cuartos, así que Filaón se hará cargo de manejar a los chicos. Sí, entendido. Tengo que hacer algo en la catedral y después iremos juntos, así que aguanta un poco. Después de advertir a Filaón, les dijo a los esclavos: ustedes no tienen que hacer nada, solo quédense en la habitación. Filaón y Cobón les traerán la comida también. Rubén volvió a advertir y se dirigió a la catedral en carruaje llevando a Demba. Al acercarse a la iglesia, había tanta gente que el carruaje no podía moverse. Rubén, que evaluó la situación, le dijo al capitán de la escolta: capitán. Desde aquí caminaré. Entendido. Como tenía la escolta de Demba y un soldado, y Rubén vestía ropa de alta calidad, la gente le abría paso por sí sola. Primero tendré que ver la tumba de Santiago, ¿verdad? Aunque la había visto en su vida pasada, para actuar como un devoto católico, primero tenía que rezar. Como la tumba estaba dentro de la catedral, no necesitaba buscar por separado. Así, al llegar a la entrada de la catedral, un clérigo se acercó y preguntó haciendo la señal de la cruz: ¿acaso vino a visitar el señor vizconde Dioca? Rubén también respondió haciendo la señal de la cruz: no. Vine a ver al obispo Rodrigo por recomendación del señor vizconde. Aquí está la carta de recomendación del señor vizconde. Aunque las túnicas de los soldados tenían el escudo del vizconde Dioca, el clérigo verificó el sello escrito en la carta. Se la transmitiré al obispo y volveré con la respuesta.
Gracias. Estaré rezando en el santuario de Santiago. Sí, un fraile lo guiará. Que la bendición del Señor esté con usted. Parecía que habría algo que decir sobre Demba, pero como no dijo nada especial, siguió silenciosamente al fraile hacia el sótano de la catedral. Aquí es similar a cuando vine en mi vida pasada. Así mientras rezaba con aspecto piadoso, vino el clérigo. El obispo lo busca. Sí, vamos. Rubén ordenó a Demba esperar con el capitán de la escolta y siguió al clérigo. El lugar donde guió el clérigo no era la casa del obispo, obispado, donde el obispo manejaba asuntos oficiales, sino el palacio episcopal, que era el espacio privado del obispo. Obispo. Traje al invitado. Gracias por su trabajo, hermano. Rubén saludó devotamente haciendo la señal de la cruz. Saludo al obispo Rodrigo. Soy Rubén Kruger, alquimista del señor vizconde de Oca. Si eres alquimista del señor vizconde de Oca, trátame cómodamente. Siéntate. Es un honor. Lo había notado cuando el vizconde de Oca le escribió la carta, pero parecían tener una relación bastante cercana. Cuando Rubén se sentó, un fraile sirvió vino. Por cierto, ¿qué es ese barril de madera? Escuché que usted sufría de dolor de rodillas, así que es medicina que preparé. Oh. Precisamente en la carta decía que habrías preparado un regalo. ¿Qué tipo de medicina es? Lo que Rubén quería de Rodrigo no era simplemente una recomendación diciendo que lo tratara bien al virrey de Perú. Como tenía que conseguir apoyo directo e indirecto para buscar caucho, tenía que quedar lo mejor posible con él. Si solo puedo conseguir caucho, haría incluso más que esto. Para Rubén, hacer algo de aspirina y dársela no era particularmente difícil. Es una medicina que desarrollé, tiene eficacia para el dolor de rodillas. Como no es bueno tomarla con el estómago vacío, debe tomarla unos 15 minutos después de comer. Y alrededor de 2 horas antes y después de tomar la medicina, es más efectivo si no toma ningún alcohol incluyendo vino. Como podía causar trastornos gástricos si se tomaba con el estómago vacío, pensaba ir lo más seguro posible. Además, podía extender el tiempo para hablar mientras comían. ¿Así? Si tú que fue elogiado por el vizconde de Oca lo dices, creeré una vez. Rodrigo ordenó al fraile preparar la comida. Primero conseguí la comida. Mientras comía pensaba expresar que era un católico muy devoto y que tenía la gran voluntad y capacidad de difundir el catolicismo en el Nuevo Mundo. La carta que envió el vizconde de Oca estaba llena de elogios sobre Rubén. Que era un creyente devoto reconocido por su majestad el rey, que aunque no había salido de la universidad, a edad temprana recibió patrocinio de la familia Alba e hizo excelente pólvora, etc., elogios que hacían dudar si los hechos eran correctos. Pero al conversar mientras comía, supo que los elogios del vizconde de Oca no eran exageración en absoluto. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Es el contenido de 1 Corintios capítulo 9 versículo 22. Su conocimiento de la Biblia era superior al de sacerdotes ordinarios. No solo eso, incluso hablaba latín con fluidez, era extraño cómo un joven que ni siquiera había salido de la universidad era tan inteligente. Según las palabras de la Biblia, quiero encontrar la manera de difundir el Evangelio respetando la cultura e idioma de los nativos. Excelente. Muy excelente. Quiero escuchar más sobre tu visión. Antes de eso, ya es hora de que tome la medicina. Ah, sí. Así debe ser. Rubén mezcló polvo de aspirina en té de hierbas que se había enfriado tibiamente. Este polvo es la medicina que desarrollé especialmente. Definitivamente tendrá efecto. Rodrigo bebió el té de hierbas y abrió la boca. No solo el aroma sino también el sabor es bueno. Me esforcé por reducir el sabor amargo al máximo. Probablemente tendrá efecto en unos 30 minutos a 1 hora. Entonces continuemos conversando tranquilamente. Rodrigo después se convertiría en arzobispo e incluso sería nombrado cardenal. Aunque su familia fue de gran ayuda, si no hubiera tenido fe de Oca no habría llegado a esa posición. Por eso disfrutaba conversando con Rubén sobre la Biblia. Así después de conversar un rato, Rubén preguntó de repente. Por cierto, obispo. ¿Cómo están sus rodillas? El obispo que estaba concentrado en la conversación mostró una expresión sorprendida como si recién se diera cuenta. No, es increíble. El dolor de rodillas disminuyó mucho.
¿Cuándo fue qué? Parece que la medicina está empezando a hacer efecto. Rodrigo se levantó de su asiento debido a la sorpresa y caminó por la habitación. Jejeje, no puede ser. Aunque tomé medicinas de médicos famosos no sanaba, así que me preocupaba si había cometido un gran pecado. ¿Cómo eliminaste este dolor persistente? La aspirina era un antiinflamatorio no esteroideo que aliviaba el dolor y la inflamación inhibiendo la enzima ciclooxigenasa y suprimiendo la producción de un compuesto llamado prostaglandina. Por supuesto, si recitara esto tal como era, sería afortunado si no lo malentendían como un hechizo de mago. Debe ser que nuestros corazones devotos, el suyo y el mío, llegaron al cielo. Jejeje. ¿Ahora puedo liberarme de sufrimiento? Por supuesto, eso no era así. La aspirina simplemente aliviaba el dolor, no era un tratamiento curativo. Lamentablemente no es así. Aunque temporalmente controla los síntomas, no es un tratamiento perfecto. Aunque eran palabras negativas, la expresión de Rodrigo seguía sonriendo. Aunque no era un tratamiento perfecto, era cierto que el dolor había desaparecido por el momento. Entonces no es solo continuar tomando la medicina. El Señor dijo: en el día de la prosperidad goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Quiere decir que esta medicina también tiene puntos de cuidado. Sí. Todas las cosas tienen aspectos positivos y también negativos. Si toma la medicina continuamente hay preocupación de que surjan efectos secundarios, así que recomiendo tomarla solo cuando realmente no pueda soportar el dolor. Rodrigo se sentó y respondió. Tienes razón. Según tu consejo, tomaré la medicina solo cuando no pueda soportar el dolor. Hablando de eso, ¿cuánto se puede comprar? Rubén respondió haciendo la señal de la cruz. ¿Comprar dice? No es apropiado. Pensando en las enseñanzas que me dio el obispo, más bien yo debería pagar el precio. Jajaja. Solo pensé que eras un niño inteligente, pero no hay serpiente aparte. No hay que preocuparse de que pases cosas duras en este mundo peligroso. Es demasiado elogio. Esta vez le daré medicina abundantemente, así que por favor recomiéndela también a personas alrededor suyo que sientan dolor como el obispo. Oh. ¿Está bien eso? Por supuesto. Pero como el costo de fabricación es bastante caro, desde la próxima vez parece que será difícil dársela gratis. Los clérigos en esta época eran tan ricos como los nobles. Además, si eran personas a quienes Rodrigo podía recomendar aspirina, serían al menos clérigos de alto rango. Eran personas que podían comprar sin carga aunque pusiera el precio alto. Los clérigos de alto rango son al menos de mediana edad, y por las características del trabajo no hacen actividad física, así que la mayoría estará sufriendo de artritis. Solo esperando, Rodrigo traería clientes. Si empezaba a vender aspirina a ellos, el problema financiero para ir al Nuevo Mundo se resolvería. Eso es obvio. Si no fuera por este dolor persistente, querría ir al Nuevo Mundo contigo para difundir la misericordia y amor del Señor. Ay, está diciendo cosas que traerán problemas. Para Rubén eran palabras que definitivamente quería rechazar. No tenía ganas de andar cargando un bulto sin razón. En mi corazón está el obispo, y en mis acciones están las enseñanzas del obispo, ¿importaría la distancia? Jajaja. Agradezco incluso las palabras. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, dime lo que sea. Te ayudaré hasta donde alcance mi poder. Ok. Ahora es el tema principal. Valió la pena engrasar las rodillas del obispo y dorar su cara. Como rechazar la sinceridad del obispo sería contrario a la cortesía, sin pena pediré una sola cosa. ¿Qué es? Según lo que leí en libros, entiendo que en el Amazonas, una densa selva al este de Perú, viven poderosas guerreras. El Amazonas fue explorado de 1541 a 1542 por el explorador español Francisco de Orellana. Allí vio un grupo de guerreras poderosas y pensando que eran similares a las amazonas de la mitología griega antigua, ese lugar llegó a llamarse Amazonas. Correcto. Según las afirmaciones de Orellana, dijo que eran similares a las amazonas que aparecen en la mitología griega antigua. Por supuesto, para ellos que creían en el catolicismo, la mitología griega antigua se consideraba una obra literaria, no religión. Correcto. Yo también escuché esa historia y decidí partir a evangelizar ese lugar. Rodrigo frunció el ceño por primera vez desde que conoció a Rubén.
Ese lugar es demasiado peligroso. Por eso debo ir aún más. Los nativos que viven allí deben estar viviendo miserablemente sin saber ni siquiera que existe el señor. Por favor, pida al señor Lope García, que es virrey de Perú, que me permita explorar ese lugar y también que me apoye con materiales. Lope García de Castro. Aunque era de la familia García, por el lado materno era Castro. En la compleja genealogía noble, era alta la probabilidad de que el virrey y el obispo tuvieran puntos de contacto. Presentarte al virrey no es difícil. Pero hay una condición. Escucharé. La condición es que si ves el Amazonas y parece demasiado peligroso, regreses sin falta. Rodrigo no quería perder al joven amigo que había hecho la excelente medicina llamada aspirina. Grabaré las palabras del obispo. Con esto completó lo que tenía que hacer en Santiago. Como Arpe ya había terminado los preparativos para las casas de té de La Coruña y Ferrol, no sería muy difícil. En este viaje, lo único que quedaba sustancialmente era obtener permiso comercial persuadiendo al gremio comercial en La Coruña, para operar apropiadamente la compañía comercial Arpe que había conseguido gratis. Fin del capítulo 40.